Hoy, en La Vid Verdadera, con el pastor Israel Hernández. Día 10 de los 21 días de ayuno. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Prepárese para un encuentro con Dios a través de su palabra. Dios le bendiga, este es el pastor Israel, le doy la bienvenida a La Vid Verdadera y a los 21 días de ayuno. Hoy estamos en el día 10 y estamos en victoria, en gozo, en bendición. Quiero recordarles, como siempre, que pueden enviar sus peticiones de oración y sus preguntas acerca de la Biblia o de nuestra fe. Y vamos a responderle lo pronto que podamos. Pueden enviarnos un mensaje a través de Facebook o a nuestra dirección de correo electrónico. Así que estamos aquí disponibles para servirle. Amén. Vamos a comenzar con el día 10. Y como siempre les recuerdo que estamos leyendo del libro 21 días de ayuno a la manera de Dios. Estamos en la página 53 hoy, día 10. ¿Quién vive en ti? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora que ya el ayuno es parte de tu vida cotidiana, tu corazón está más abierto a recibir dirección del Espíritu Santo. Muriendo a la vida pasada, nos acercamos más a la meta. Lo que vivamos, lo vivamos en Cristo Jesús. Si en realidad Cristo vive en mí, los frutos de ello tienen que verse fácilmente por los demás. Por eso es importante mantener esa relación con Dios que tienes en estos momentos, aún después que termine el ayuno. Recuerda que esa es nuestra meta, mantener nuestra relación con Dios, así mismo como estamos haciendo ahora. O incrementar, mejor, lo más que podamos es mejor. Aprendimos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que tenemos que permanecer en la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. La fuente de vida de todo creyente es comiendo el pan de vida de Dios. Jesús mora en nosotros, es decir, que Él vive en nosotros. Tenemos que ser más como Él y menos como nosotros. Si Él murió por nosotros, vivamos para Él. Amén. Vamos a dejar que esos frutos del Espíritu Santo se reflejen, que las personas tengan que verlo. No es posible que una persona tenga el Espíritu Santo, sea una persona nacida de nuevo, y dentro de la multitud no se pueda distinguir. Su forma de hablar, su forma de actuar, no delata que son cristianos. Ese es un problema. Tiene que haber algo diferente en usted, que las personas pueden notarlo. Esa persona actúa de una forma diferente que los demás. No podemos estar en el mundo y nadie pueda distinguirnos. Así que tenemos que dejar que esos frutos del Espíritu salgan de nosotros. Amén. Oración para hoy. Padre Santo, gracias por este día y por ayudarme a enfocarme en ti. Perdona las veces que me he olvidado de ti y de pasar tiempo contigo. Ya que tú vives en mí, ayúdame a ser más como tú. En el nombre de Jesús, amén. Como ya he dicho antes, nuestra meta es ser como Jesús. No ser el mejor tú que tú puedas ser. No es ser el mejor Israel que yo pueda. No, yo quiero ser como Jesús. Esa es la meta. El mejor Israel que yo pueda ser nunca es suficiente. La meta es ser como Jesús. Amén. Lectura bíblica del día es en Romanos 8, del 1 al 39. Y como siempre, usted lea eso por su cuenta y medite en esa palabra. Y como siempre, tenemos un pequeño mensaje de toda la lectura. Romanos 8, 1 al 39. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Este es un verso que se lee a mitad. Siempre se lee a mitad, siempre alguien lo dice y menciona este verso a mitad. Oh, no hay condenación en Cristo Jesús. No, pero no es para todo el mundo. Es para todos los que son cristianos. Y digo cristianos porque hay cristianos que están en la chuleta y todavía pues son cristianos, están casi ya cayéndose de la barca, pero están todavía ahí. Pero cuando dice no hay condenación para los que están en Jesús, usted tiene que seguir leyendo.
Y dice, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Cuando usted camina por el Espíritu, conforme al Espíritu, usted, entonces no hay condenación para usted. Ahora, no se puede andar con Dios y con la carne al mismo tiempo. No se puede. Tiene que coger uno o el otro. Y sigue diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, cuando dice nos ha liberado de la ley del pecado, no significa que nos ha liberado solamente de las consecuencias de la ley del pecado. Porque no está hablando aquí de la ley de Moisés, está hablando de la ley del pecado. Desde Adán, antes que hubiera la ley de Moisés, desde Enoch, desde Noé, desde Abraham, que no había ley, todavía ellos estaban en la ley del pecado. No la ley de Moisés, pero la ley del pecado. Ahora, cuando Jesús murió por nosotros, Jesús nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, esto significa que cuando Jesús murió, nosotros nacemos de nuevo. Obviamente tenemos que nacer de nuevo. La ley de la muerte no tiene poder en nosotros. Jesús nos liberó de las ataduras del pecado. Como Jesús dice en el Evangelio. Nosotros no estamos esclavos del pecado. Entonces, eso que, como hablamos hace unos días, eso de que el cristiano peca todos los días, eso no es cierto. No tiene que ser así. Que nadie es perfecto. Bueno, nadie es perfecto en caminar en general. Pero que un cristiano peca todos los días, no hay razón para que un cristiano peque todos los días. No hay excusa para que un cristiano peque todos los días. Si usted peca todos los días, usted está en la carne todos los días. Tenemos que caminar por el Espíritu. Nosotros somos libres del pecado. Somos libres del pecado. Jesús nos libertó de la ley del pecado y de la muerte. Así que tenemos que caminar por el Espíritu. Esa es la clave. Camine por el Espíritu. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne. La ley de Moisés es imposible. Si tú sigues la ley de Moisés, es imposible hacerte santo. Porque son leyes, son rudimentos, son reglas que uno tiene que seguir. No te cambia el corazón. Por eso cuando tú caminas en el Espíritu, entonces hay otra diferente ley. Estamos en la ley del Espíritu. Y el Espíritu nos cambia el corazón. Entonces nos libra de la atadura del pecado. No caminamos en pecado, sino caminamos en el Espíritu. Caminamos en santidad. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. Y a causa del pecado, condenó el pecado a la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, para que no andemos conforme a la carne. Otra vez nos dice lo mismo, pero conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Voy a leer un poco más arriba. Mas vosotros, este es el apóstol Pablo diciendo a la iglesia de los romanos, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro cuerpo tiene que estar muerto al pecado y vivir por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Eso tiene que ser nuestra guía, eso tiene que ser el que nos dirija a nosotros donde vamos a caminar. Porque si viviréis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis la obra de la carne, y viviréis. El Espíritu es lo que aplasta la carne. El Espíritu es lo que se somete a la carne, a la ley de Dios, a el camino que Dios quiere que usted ande. Por eso tengo que caminar por el Espíritu, y no me canso de decirlo. No hay, en la Biblia nunca dice que los cristianos pecan todos los días. El pecado en un cristiano tiene que ser algo extraño que pase de vez en cuando. Y no tiene que pasar, pero si pasa, entonces tenemos abogado en Cristo. Pero no es que va a pasar todos los días, y todos los días pues estamos, no hay nada que hacer porque somos humanos. No, nosotros somos humanos. Nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Nosotros no caminamos por la carne, pero caminamos por el Espíritu. Amén. Vamos a caminar por el Espíritu, vamos a pasar tiempo con Dios, vamos a habitar en la palabra, vamos a habitar en Jesús, para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a nosotros.
Vamos a buscar dirección, vamos a tener esas pequeñas oraciones durante el día, habitar en Jesús y la palabra habita en nosotros. Vamos a llenarnos de nuestra palabra y después vamos a, como decimos ayer, vamos a masticar esa palabra durante el día. Vamos a recordar esa palabra que leímos en la mañana y masticarla, meditar en ella, ayudar a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir esa palabra que leemos, a vivir como Jesús vivió. Esa es nuestra meta. Amén. Así que no hay condenación. Si usted está en Cristo Jesús, no hay condenación para usted. Si usted está caminando en el Espíritu. Si está caminando en la carne, pues entonces sí hay condenación. Así que eso no es yo diciéndole. Es decir que alguna gente va a decir, pues eso es una legalista. Eso es lo que la Biblia dice. Usted y yo también fui culpable en el pasado de creer todo lo que un predicador me dice. Y hay muchos predicadores algunos predicadores que mienten a propósito y la gran mayoría de los predicadores, ellos repiten lo que ellos aprendieron en el seminario, lo que escuchan de otros pastores, lo que la tradición ha dicho, pero la Biblia nunca ha cambiado. Nosotros como cristianos individualmente vamos a ser juzgados por lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios, no porque lo que el pastor dice. Tú no se puede presentar delante de Dios y decirle, pues yo peco todos los días porque el pastor dice que está bien que peque todos los días. Y Dios te va a decir, pero usted tiene la palabra, ¿cuántas Biblias usted no tiene en su casa? Pero si usted no la lee, entonces está en usted. Tenemos que llenarnos de la palabra y obedecer lo que la palabra dice. Amén. Devocional del día 10. Este libro de ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. O en otra versión dice, todo te saldrá bien. Meditando en la palabra. Hoy aprenderemos a meditar en la palabra y escribir un devocional. El leer la palabra y meditar en ella son dos cosas distintas. Leer es bien importante porque nos permite saber lo que Dios dice y podemos ver cómo Dios obra. El meditar en la palabra es más que leer. Es escudriñar la palabra y entender lo que Dios hizo y cómo lo aplicamos en nuestra vida. Es aprender a escuchar la voz de Dios. Descubrimos algo nuevo cada vez que meditamos en la palabra. Es como la analogía que le di ayer. Es como la vaca que primero se llena uno de los dos estómagos con la hierba o el heno y después se sienta a digerir. Cuando nosotros leemos la palabra, nosotros llenamos nuestro estómago espiritual primero y hasta que esté lleno. Después nos sentamos y volvemos a sacar esa palabra y la masticamos, sacamos los nutrientes, sacamos todo lo que tiene, todo lo bueno que podemos sacarle a esa palabra de Dios y entonces la podemos dirigir. En nuestro espíritu se va a quedar marcado por esa palabra que entendemos. Una cosa es leer y una cosa es entender. Antes de leer la Biblia, ora al Padre para que te ayude a encontrar la escritura que Él quiere que medites en ella. Luego, cuando encuentres esa escritura, algo en ti, el Espíritu Santo, te hará saber que la encontraste. Es como cuando tú lees y hay alguna palabra que como que te choca ese día, como que brinca, sobresale entre todo lo que tú has leído. Esa es la palabra que el Espíritu Santo quiere que tú medites en ella. Luego, lee esa porción varias veces. Pídele al Señor que te ayude a entender lo que dice y cómo aplicarla en tu vida. Eso es meditar. Vamos a sacarla otra vez durante el día, meditar en esa palabra. Lo que el Señor te dé, escríbelo y léelo durante el día y compártelo con alguien. Pasa tiempo leyendo la porción bíblica y leyendo el devocional que estarás meditando en la palabra de día y de noche. Ahora, cuando usted escribe un devocional, todo el mundo puede escribir un devocional. Cuando usted escribe un devocional, es la palabra que usted leyó, usted la va a aplicar a su vida. ¿Cómo usted puede aplicar en su vida eso que usted leyó? Por ejemplo, este devocional del día 10 dice, este libro de ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Ahora, no es que usted va a tener el libro en su boca, obviamente,
Usted tiene que entender lo que la Biblia dice. En tu boca significa que usted va a estar hablando esa palabra, va a estar declarando esa palabra. Entonces dice, meditará de día y de noche. Entonces, esa palabra que usted leyó, como el ejemplo de la vaca, usted la va a sacar durante el día y va a masticar, va a comer esa palabra todo el día hasta que ya todo esté incrustado dentro de usted. Entonces, vamos a escribir una aplicación de nuestra vida diaria acerca de esa palabra. Cómo nosotros podemos meditar en la palabra de día y de noche, cómo los beneficios de ella. Dios le prometió a Josué que todo le va a salir bien o que va a tener éxito si medita en la palabra y hace lo que dice. Eso es diferente. Y ese es el propósito de meditar en la palabra. No es conocimiento. El conocimiento es leer. Cuando usted lee un verso bíblico, usted adquiere conocimiento. Meditar es diferente. El propósito de meditar es saber cómo lo que Dios, qué es lo que Dios quiere de usted y obedecer lo que Dios le está pidiendo. Vamos a entender lo que Dios nos quiere hablar hoy y lo vamos a obedecer. Ahora, es bonito hacer un devocional acerca de lo que, como el de hoy. Pero no, es fácil para nosotros olvidarnos de una parte del verso. En una parte del verso dice, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Eso es importante, no podemos olvidar de eso. La palabra de Dios es para tener, cuando leemos, tenemos conocimientos. Cuando meditamos, sabemos y podemos aplicar lo que Dios quiere que hagamos de acuerdo a esa palabra. Y tercero, vamos a obedecerla. Vamos a obedecer lo que Dios nos está hablando. Amén. Así de sencillo, usted puede hacer un devocional corto, 3, 4, 5 párrafos cortitos de cómo usted aplica esa palabra en su vida o en la vida de alguien. Y si usted hace su devocional, envíenos una copia para que nosotros podamos gozarnos también y quizás publicarla en nuestra página de Facebook y publicar su devocional. Así que hoy se acaba, ya terminamos con el día 10. Mañana seguimos con el día 11 y estamos en Victoria, bendición, y estamos disponibles para usted si necesita consejería pastoral. Yo sé que mucha gente está en necesidad en este momento de una palabra, de un tiempo de oración, un tiempo de hablar con alguien acerca de lo que está pasando durante su vida y una palabra de ánimo para su familia, para su vida, para su matrimonio. Amén. Así que estamos disponibles. Escríbanos. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Y recuerde que Dios le ama y yo le amo también. Dios le bendiga.